Es noviembre de 1967 y la primera nave espacial Apolo llega al espacio, en una órbita de estacionamiento a 185 kilómetros sobre la Tierra. No hay nadie a bordo de este prototipo de módulo de mando, y los únicos sonidos que se oyen son el leve run-run de los sistemas de soporte vital y el zumbido de una cámara de cine automática, controlada desde tierra. Los ingenieros están escaneando sus pantallas en el control de la misión en Houston para comprobar si hay algún signo revelador de una brecha en la integridad de la nave espacial. Saben que pronto una nave similar tendrá que llevar a 3 hombres hasta la Luna y de regreso. Un potente motor en la parte inferior del módulo de servicio se enciende. La nave espacial se aleja 18.000 kilómetros de la Tierra y se adentra en el espacio interplanetario. Allí se desplaza, inmersa en el vacío y empapada de radiación solar durante 4 horas y media, mientras las señales de telemetría registran el entorno de la cabina. Afortunadamente para los ingenieros que la construyeron, no se produce ninguna degradación en las condiciones a bordo. Pero la prueba definitiva aún está por llegar. Los propulsores de actitud inclinan el morro de la nave espacial hacia la Tierra y el motor del módulo de servicio se enciende de nuevo, acelerando la nave a 40.000 kilómetros por hora para simular un regreso desde la Luna. El módulo de servicio se desecha poco después y la cápsula, sola, comienza a entrar en la alta atmósfera. A estas velocidades, viajando casi 11 kilómetros por segundo, es la reentrada más rápida jamás intentada. Las cámaras que apuntan hacia fuera de la ventana registran los temblores y el creciente aullido del aire. Con el extremo romo hacia adelante, la parte inferior de la cápsula ahora brilla al rojo vivo, calentada a más de 5.000 grados centígrados por la onda de compresión del aire atrapada delante de ella. Este calor extremo arranca electrones de los átomos de la atmósfera y los convierte en deslumbrantes cintas de plasma blanco y naranja. El escudo térmico de la cápsula comienza a desintegrarse y los fragmentos se esparcen en la delgada atmósfera. Más abajo, en el Océano Pacífico, los equipos de recuperación del portaaviones Bennington de la Marina de los Estados Unidos escrutan el cielo en busca de un atisbo de los 3 paracaídas naranjas y blancos que significarán su regreso sana y salva. Bueno, suficiente poesía. ¡Al lío! From low to high gear, we have seen facilities now being created for the greatest and most complex exploration in man's history. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Astrofriki. Un nuevo tipo de nave espacial. El módulo de mando Apolo tenía que ser una nave que los astronautas pudieran realmente volar, y debía ser construida por un equipo con experiencia en ese campo. Desde 1955, una empresa llamada North American Aviation había estado construyendo el avión cohete X-15 de la NASA. Si bien el X-15 no estaba diseñado para viajar a velocidad orbital, podía alcanzar una altitud de más de 100 kilómetros, lo que técnicamente era el borde del espacio. Algunos de los astronautas, incluido Neil Armstrong y Joe Engle, habían pilotado el X-15 y tenían un gran aprecio por los diseñadores de North American. Y sobre esta base, la NASA eligió a North American Aviation para construir su nueva cápsula espacial Apolo. Sería mucho más complejo que todo lo que la compañía había intentado fabricar antes. La cápsula tendría que ser una biosfera autónoma, un mundo en miniatura que pudiese proporcionar todo lo que 3 hombres necesitarían para un máximo de 2 semanas fuera de la Tierra, en un vuelo de 800.000 kilómetros hasta la Luna y regreso. Su ambición era lograr esto con un 100% de fiabilidad sin que la nave pesase lo mismo que un edificio. Los ingenieros solo tendrían 6 años para lograrlo, lo que sería el reto más difícil y costoso al que se enfrentó el programa Apolo.
2 naves espaciales en una. Los requisitos básicos para 3 hombres durante 2 semanas: electricidad, alimentos, agua, aire, regulación de la temperatura, eliminación de desechos, instalaciones de higiene, deberían llevarse a bordo, lo que la convierte en una nave espacial potencialmente muy pesada. Si a esto le añadimos los requisitos adicionales necesarios para una nave que vuela hasta la Luna y regresa, como propulsión, guía y navegación celestial, comunicación en espacio profundo, un sistema de aterrizaje en tierra que incluya un escudo térmico y paracaídas, la masa del vehículo se volvió tan grande sobre el papel que durante el reingreso a 40.000 km por hora simplemente se quemaría. La solución a este problema vino del hecho de que no era necesario devolver a la Tierra todo lo necesario para llevar a la tripulación a la Luna. La nave espacial Gemini fue la primera en utilizar el concepto de un módulo de servicio o remolque separado colgado detrás o debajo de la cápsula para apoyar a los hombres a bordo. Un diseño de módulo de servicio similar parecía una idea sensata también para Apolo. Este podría descartarse minutos antes de llegar a la Tierra, dejando que la cápsula cónica más pequeña y liviana, conocida como módulo de comando, hiciera un reingreso por sí sola. Juntas, las 2 naves espaciales Apolo serían conocidas como CSM o Módulo de Comando y Servicio. El módulo de comando. El módulo de mando de extremos romos y forma cónica se construyó a partir de 2 carcasas separadas por material aislante. La carcasa interior, hermética a presión, se construyó a partir de una aleación ligera de aluminio de doble capa, y la capa exterior a partir de una subestructura de acero en forma de panal sobre la que se adhirió un panal de fibra de vidrio cuyas celdas se rellenaron con una resina epoxi. Esta capa exterior actuó como un escudo térmico envolvente y una capa de protección contra micrometeoritos. La protección térmica sería más gruesa en la base, donde se concentraría el calor más intenso de la reentrada. La capa exterior también albergaría pequeños propulsores de cohetes, antenas de comunicaciones y un par de puertos por los que expulsar aguas residuales y orina. Por cierto, el puerto de expulsión de orina está aquí, justo al lado de la escotilla. La parte superior del cono albergaba un mecanismo de acoplamiento extraíble para acoplarse al módulo de aterrizaje lunar. Este dispositivo mecánico, diseñado con precisión, tenía que tener los refinamientos de un reloj suizo y al mismo tiempo ser lo suficientemente fuerte como para absorber el impulso de un vagón de tren en movimiento. Si alguna vez te has preguntado cómo podían los astronautas pasar entre los módulos con semejante tiesto en el camino, la respuesta es desmontando el tiesto tras el acoplamiento. La sección alrededor del túnel de atraque también transportaba el sistema de aterrizaje en tierra, incluidos los paracaídas de frenado y principal y sus cargas de despliegue pirotécnico. La parte inferior del módulo de mando, que forma la base más ancha del cono, estaba ocupada en su mayor parte por el compartimento presurizado de la tripulación y albergaba todo el equipo electrónico que necesitaba para operar y volar la nave espacial. El compartimento de la tripulación. Una mirada al interior de los módulos de mando del Apolo que hoy se encuentran en museos sugiere que eran lugares estrechos y abarrotados para vivir durante 10 días. Pero en la gravedad cero de un vuelo espacial, las tripulaciones los encontraron relativamente espaciosas en comparación con las cápsulas Gemini o Mercury. El espacio real disponible para flotar era de 6 metros cúbicos, lo que correspondía a estar dentro de un coche familiar grande. También existía el lujo de contar con 5 ventanas, fabricadas con vidrio templado de doble panel de 6,35 milímetros en el interior y silicio amorfo de 1,78 centímetros en el exterior. Una circular de 38 centímetros de diámetro en la escotilla, 2 grandes de 84 centímetros cuadrados a cada lado de la escotilla y 2 ventanas triangulares de 38 por 20 centímetros orientadas hacia delante. El vidrio estaba diseñado para filtrar la luz infrarroja y ultravioleta y podía soportar temperaturas de 1500... de 1500 grados centígrados. Algunas misiones utilizaron ventanas hechas de cuarzo que permitían la fotografía ultravioleta. Durante las maniobras más importantes, la tripulación se tumbaba en 3 asientos.
Durante el lanzamiento, el comandante a cargo de la misión se sentaría en el asiento izquierdo, al alcance de la mayoría de los instrumentos de vuelo. El piloto del módulo de mando se sentaría a su lado, en el asiento central, con la cabeza cerca de la escotilla principal de la nave espacial y los pies en el compartimento de instrumentos inferior. El piloto del módulo lunar ocuparía el asiento derecho, donde se podían monitorear los sistemas eléctricos, de comunicaciones y de soporte vital de la nave. Durante ciertos procedimientos de vuelo, como el reingreso, el comandante cambiaría de asiento con el piloto. Durante gran parte de su tiempo en el espacio, el asiento central estaría plegado, lo que daría más espacio para moverse y facilitaría el acceso al compartimento de instrumentos inferior. Al pie de los asientos había una zona denominada bahía de equipamiento inferior que albergaba, entre otras cosas, los principales sistemas de comunicaciones y de guía, navegación y control, incluido un sextante, un telescopio y el ordenador de guía Apolo. A ver, antes de que sigamos, una cosita importante que hay que entender de esta cápsula, ¿de acuerdo? Cuando vosotros la veis siempre la veis expuesta de esta manera. Pero si tenéis en cuenta cómo están dispuestos los asientos, cómo están dispuestas las ventanas y dónde está la propulsión, la posición correcta para entender esta cápsula es así. Por lo tanto, esto no es el suelo. El suelo está aquí. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Parece una tontería, pero es importante para tener en cuenta cómo está dispuesto el panel de instrumentos y dónde está situada cada herramienta y cada sistema de la nave. La consola de visualización principal, que albergaba la mayoría de los controles e instrumentos de vuelo, estaba situada justo delante de los asientos, al alcance de la tripulación. Construida alrededor de la entrada del túnel de atraque, albergaba alrededor de 400 instrumentos diferentes: interruptores, disyuntores, luces de advertencia y alarmas. Y como 400 les pareció poco, se montaron más interruptores de control y disyuntores a los lados de los asientos. El resto del espacio disponible alrededor de la cabina estaba ocupado por compartimentos de almacenamiento y taquillas para guardar alimentos, ropa, cámaras, botiquines médicos y de higiene, equipos de supervivencia, contenedores para la gestión de residuos y los voluminosos botes de hidróxido de litio necesarios para la eliminación del CO2. Las taquillas a ambos lados del compartimento inferior estaban reservadas para las muestras de rocas lunares para el viaje de regreso. Funciones de los astronautas. Los controles de vuelo están ubicados en el lado izquierdo y centro izquierdo de la consola principal. El comandante es responsable de la estabilización y control, propulsión, seguridad de la tripulación, aterrizaje en la Tierra y detección de emergencias. El piloto del módulo de comando está en el centro y puede alcanzar los controles de vuelo, así como los controles del sistema. La gestión del propelente, del control de reacción, el sistema de advertencias y precauciones, el sistema de control ambiental y el almacenamiento criogénico se encuentran entre sus responsabilidades. El piloto del módulo lunar tiene las responsabilidades de las comunicaciones, el control eléctrico, el almacenamiento de datos, el sistema de células de combustible y el sistema de propulsión de servicio. Cualquiera de los miembros de la tripulación debe conocer todos los sistemas para tomar el control si es necesario, y era común intercambiar lugares o roles durante una misión. Distribución. Los paneles inferiores de la cápsula Apolo estaban numerados, lo que permite localizarlos más rápidamente. Los paneles 1 al 99 pertenecen a la consola principal. A partir de ahí, el primer dígito del número del panel se puede usar para recordar en qué área se encuentran los paneles. Los 100 son la bahía de equipos inferior. Los 300 están en la pared del lado izquierdo, los 200 en la pared del lado derecho y los 400 están en la pared de popa. Los 600 están encima de la bahía de equipos superior, justo encima de las cabezas de los astronautas o detrás de la escotilla. De esta manera, si desde el control te indican que hay que activar, por ejemplo, un interruptor número 312, ya sabes que se encuentra a la izquierda, en el lado del comandante de misión. Ahora voy a intentar explicarte todos y cada uno de los grupos de interruptores. No todos los interruptores. Para eso te he hecho un vídeo en el canal secundario, enlace aquí arriba. Y al final del vídeo también te lo dejo. Aquí solo te explico las zonas del tablero. Delante del comandante están los controles de vuelo, tanto para el ascenso como para la reentrada y el aterrizaje, y el sistema de control y estabilización. En la zona 2, el centro del panel, encontramos la zona de gestión de RCS, la interfaz con el ordenador, el sistema de control ambiental y las luces y sistemas de emergencia. En la zona 3, el sistema de comunicaciones, la gestión de propergoles del motor principal y el sistema de gestión y control eléctrico.
La zona 4 es un complemento del sistema de control ambiental. La zona 7 contiene controles adicionales para el sistema de control y estabilización. Las zonas 5 y 8 son exactamente iguales y contienen los interruptores generales de todos los sistemas de la nave. Las zonas 6 y 9 también son gemelas, son los controles del audio del sistema de comunicaciones. Hay bastantes más paneles en la nave, pero eso lo dejaremos para el vídeo denso. Lanzamiento de la torre de escape. Con una tripulación humana a bordo de una nave, el sistema de eyección se convirtió en un elemento importante durante el lanzamiento a bordo del Saturno V, y en ausencia de asientos eyectores individuales como los que se llevaban en las cápsulas Gemini, se desarrolló un sistema relativamente más seguro para eyectar toda la cápsula Apolo del cohete. Para lograrlo se añadió una estructura que cubría toda la cápsula, coronada por una esbelta torre en el vértice del módulo de mando. Esta torre albergaba un potente motor de cohete sólido capaz de levantar 66 toneladas de peso. El sistema podía activarse mediante una palanca de aborto situada en el lado del comandante de la misión o automáticamente mediante el ordenador de a bordo. Esto garantizaba un viaje duro. La aceleración de 7 Gs de su motor tendría que durar 8 segundos para alejarnos a una distancia segura del cohete antes de que se desplegara el sistema de paracaídas de reentrada para traerlos de vuelta a la Tierra. El sistema estaba diseñado para proteger a la tripulación desde 5 minutos antes del lanzamiento hasta los 3 minutos y medio de vuelo, la parte más peligrosa del ascenso. Después de este tiempo, tras el encendido de la segunda etapa, a 90 km, otro motor cohete de empuje más pequeño de 140 kN en la parte superior de la torre arrojaría por la borda el armazón y la cubierta, exponiendo el mecanismo de acoplamiento de la parte superior de la nave espacial. Escudo térmico. En el extremo opuesto de la torre de escape había una superficie Roma diseñada con una consideración primordial: sobrevivir al calor abrasador del reingreso cuando el módulo de mando se sumergiese de nuevo en la atmósfera. La nave espacial Apolo viajaría más rápido en el reingreso que cualquier otra nave anterior, generando suficiente energía térmica para vaporizar toda la nave espacial varias veces. Para evitarlo, se construyó un tipo especial de escudo que se carbonizaba y quemaba lentamente, llevándose consigo el calor en un proceso llamado ablación. Se construyó en 3 secciones: la forma de cono envolvente superior, llamada cubierta del ápice, que se alojaría a 7 km de altura para descubrir los paracaídas; una sección cónica más grande alrededor de la parte principal de la nave espacial, llamada cubierta delantera; y un escudo térmico de popa más sustancial de hasta 6 centímetros de espesor. La física y la ingeniería de la reentrada fueron pioneras en la década de 1950, cuando el estudio de la liberación de ojivas nucleares desde misiles balísticos intercontinentales que salían de la atmósfera adquirió importancia. Después de intentar inicialmente una solución que intentaba absorber el calor utilizando berilio y cobre, la investigación de la Guerra Fría se centró en materiales ablativos que se quemarían de manera controlada y se llevarían el calor con ellos. El calentamiento por fricción no fue un problema únicamente durante el reingreso. Durante la aceleración posterior al lanzamiento a través de la atmósfera más densa y baja, el vértice del módulo de mando también estaría expuesto al calentamiento aerodinámico y necesitaría protección mediante una cubierta adicional de corcho y fibra de vidrio sujeta a la torre de escape. A menudo se piensa erróneamente que el calentamiento mucho más intenso que se produce al reingresar se debe a la fricción con el aire que pasa. De hecho, el calentamiento adicional durante el reingreso es más comparable al calor que se acumula en la válvula de una bomba de bicicleta cuando el aire se comprime en un neumático. Cuando se comprime un gas, aumenta la cantidad de energía que contiene en un volumen determinado. Cuando el aire que se encuentra frente a una nave hipersónica no puede apartarse con la suficiente rapidez, se comprime y por tanto se calienta por la misma razón. Durante la reentrada, las velocidades y por lo tanto la compresión son tan grandes que las temperaturas pueden ascender rápidamente a 5000 grados, acercándose a la misma temperatura que hay en la superficie del Sol. La ventaja que tiene una forma Roma en este proceso frente a una forma más aerodinámica es que al crear esta capa de aire comprimido delante de ella, la parte principal de la nave queda aislada del plasma más caliente y dañino. La corporación Avco de Massachusetts fabricó el escudo para el módulo de mando Apolo. Su superficie ablativa exterior estaba hecha de un panal de fibra de vidrio relleno de resina epoxifenólica.
Para una protección completa era crucial que no quedaran burbujas de aire atrapadas en la resina, por lo que se aplicó cuidadosamente a mano en cada una de las más de 300.000 celdas individuales del panal. Los controladores de calidad examinaron cada paquete de resina y perforaron minuciosamente cualquier imperfección para rellenarla. Si te acuerdas, y si no, te lo dejo por aquí, en la etapa S2 las burbujas de aire en el aislante provocaban la condensación de la humedad y que el adhesivo se despegara. Aquí tenemos el problema opuesto, y mucho más grave. Una burbuja de aire recalentada aumentaría su volumen y acabaría reventando, creando un punto débil que acabaría rompiendo el escudo térmico y condenando a los tripulantes a una muerte horrible. ¿A que ahora entiendes mejor por qué la NASA se cagó encima al descubrir el desgaste extraño en el escudo térmico de la cápsula Orión? Debajo de esta capa de resina de fibra de vidrio había otro panal de acero inoxidable soldado que había demostrado funcionar muy bien en los vuelos de reentrada Mercury. El sistema de guía, navegación y control Apolo. El sistema de control de la misión tenía 3 subsistemas principales: el ordenador de guía Apolo, la unidad de medición inercial y el sistema óptico, que constaba del sextante y el telescopio. Estos se ubicaban al pie del asiento central para facilitar el acceso a su usuario principal, el piloto del módulo de mando. Se instalaron 2 interfaces informáticas conocidas como DISCI en la consola de visualización principal y en el compartimento de instrumentos inferior cerca del sextante. Pero ya hablaremos de esto en otro momento. Eso ha sonado un poco a amenaza, ¿no? SEP. Sistema de aterrizaje terrestre. Sin alas ni timones, la forma cónica y roma del módulo de mando parece incapaz de realizar ningún tipo de vuelo direccional a través de la atmósfera terrestre. Y sin embargo, esto es exactamente lo que podía hacer. A diferencia de la primera generación de naves espaciales estadounidenses y soviéticas, volaban siguiendo trayectorias balísticas predeterminadas y sin capacidad de dirigirse hacia un lugar de aterrizaje, las naves espaciales Gemini, Apollo y Soyuz fueron pioneras en el vuelo controlado sin alas, perfeccionándolo hasta el punto de poder realizar aterrizajes precisos. Este nivel de control se logró en el módulo de mando diseñando cuidadosamente la cápsula de modo que, completamente cargada, su centro de gravedad estuviera ligeramente fuera de la línea media hacia los pies de la tripulación, lo que hacía que la cápsula colgara en el aire durante la caída libre en un ángulo algo inclinado. Esta inclinación le daba a la nave una ligera elevación aerodinámica, convirtiéndola, pues, en un ala rudimentaria. Al girar la cápsula hacia la izquierda o a la derecha, utilizando pequeños propulsores de cohete del sistema de control de reacción montados alrededor de la nave, esta fuerza de elevación podía apuntar en diferentes direcciones para dirigir el módulo de mando hacia la izquierda o a la derecha, o hacia arriba o hacia abajo. Dicho control incluso podía utilizarse para realizar pequeños ajustes en la velocidad de la nave al obligarla a hundirse más en la atmósfera más espesa para frenar más rápidamente. Los motores CRS montados a ras de la superficie exterior de la cápsula y agrupados en 4 grupos de 2 toberas en lados opuestos de la nave también podían utilizarse para realizar pequeños movimientos de cabeceo y guiñada para amortiguar las oscilaciones. Esta fase del vuelo podía ser manejada por el piloto del módulo de mando, aunque el método principal estaba previsto que fuera a través del piloto automático. Paracaídas. Pregúntale a cualquier ingeniero de sistemas de reentrada cuál es el factor más crucial para regresar a la Tierra y responderá que hay 3 cosas: paracaídas, paracaídas y paracaídas. La visión de estos internacionales toldos de seguridad naranjas y blancos, como los llamó el piloto del módulo de mando del Apolo 11, Michael Collins, conmovió los corazones de todos los involucrados en una misión y en particular de los propios astronautas. La NASA había estado desarrollando paracaídas para las naves espaciales que regresaban desde los días de sus vuelos Mercury, pero la nave Apolo, más pesada, sería la prueba definitiva de esta aplicación relativamente nueva de la tecnología de paracaídas. El ejército había estado lanzando camiones y equipo pesado desde el aire utilizando grupos de paracaídas desde la Segunda Guerra Mundial. Había logrado la confiabilidad necesaria al agrupar tantos paracaídas juntos que, incluso si la mitad de ellos fallaba, todavía había suficiente margen para que el resto de paracaídas aterrizaran con seguridad.
Pero este tipo de enfoque, en el que el peso adicional no es un problema, nunca iba a ser aplicable al programa Apolo, obsesionado con la masa. La especificación más mínima de paracaídas del módulo de mando tendría que funcionar perfectamente a la primera y sin esos márgenes de seguridad. Las pruebas de los primeros diseños comenzaron en un túnel de viento vertical gigante. Una vez que se confirmó la forma y el tamaño y se llevó a cabo un programa de pruebas de lanzamiento de cápsulas de tamaño real, dejándolas caer desde la bodega de aviones de carga. Durante un periodo de 6 años, los ingenieros de paracaidismo de North American Aviation realizaron 137 lanzamientos. Una cápsula Apolo que regresara desplegaría sus 2 primeros paracaídas de frenado de 5 metros de diámetro mediante una carga pirotécnica mientras se encontraba a 7.600 metros de altura y viajando a 515 km por hora. Luego, a 3.000 metros y todavía viajando a más de 260 km por hora, los paracaídas de frenado se descartarían y los 3 paracaídas principales se liberarían mediante otra serie de morteros pirotécnicos. Para un aterrizaje seguro, al menos 2 paracaídas tendrían que sobrevivir a estas velocidades sin precedentes, sin rasgarse, para reducir la velocidad de la cápsula a menos de 32 km por hora para el amerizaje. Cada uno de los 3 paracaídas principales estaba hecho de 2.000 metros cuadrados de tela de nylon antidesgarro ligera. Se necesitaron 2 millones de puntadas para unirlos y unir los 2,5 kilómetros de líneas de suspensión necesarias para anclarlos al módulo de mando. Las mujeres que los construyeron en la fábrica de la North American Aviation en Downey tuvieron que empaquetarlos con prensas hidráulicas para que encajaran alrededor del exterior del túnel de acoplamiento en la parte superior de la cápsula. Cuando estuvieron instalados, habían sido comprimidos hasta alcanzar la densidad de la madera. Amerizaje u ostión. Aterrizar en el agua a gran velocidad es como estamparse contra hormigón. E incluso con un conjunto sofisticado y fiable de paracaídas totalmente desplegados para reducir la velocidad, sigue siendo una forma potencialmente peligrosa de aterrizar. Para estudiar estos posibles peligros, North American Aviation realizó extensas pruebas de caída en una piscina gigante construida en la parte trasera de su fábrica en Downey, California. Los ingenieros de North American salían de sus oficinas para asistir a estas pruebas breves pero satisfactorias. Estaban muy bien equipados y filmaron desde todos los ángulos para analizar el rendimiento de la cápsula. Durante una prueba de amerizaje, la nave espacial aterrizó con su típica ola de proa espectacular. Pero luego, para horror del equipo de la cápsula y la NASA que estaba observando, comenzó a inclinarse mientras se llenaba de agua y se hundió rápidamente. El panzazo de la nave espacial había agrietado la capa exterior del escudo térmico, lo que permitió que entrara agua. La idea de perder a toda una tripulación frente a la prensa mundial de esta manera, después de una misión exitosa a la Luna, era demasiado terrible para imaginarla. Fue un día oscuro para los ingenieros responsables, que ahora tenían que reforzar la capa exterior del módulo de mando sin agregar peso significativo. Incluso con un casco más resistente, nadie estaba del todo satisfecho con un aterrizaje en el agua durante el Apolo. El océano, con sus olas y tormentas, es un lugar impredecible al que regresar. Se consideraron modificaciones del aterrizaje para ingresar en el agua como un nadador en lugar de hacerlo de panza, y finalmente se utilizaron bolsas inflables para asegurarse de que, incluso si la cápsula se escoraba, no pudiera volcarse debido al oleaje. Estos cuidadosos planes dieron resultado y nadie resultó herido en el mar durante un amerizaje del Apolo, ni siquiera cuando uno de los 3 paracaídas falló durante el regreso del Apolo 15 a la Tierra. Al principio del desarrollo del módulo de mando también hubo una preocupación de que durante un aborto de lanzamiento en el Saturno V, la cápsula podría terminar haciendo un aterrizaje de emergencia en tierra firme, algo para lo que no estaba diseñada de forma segura. Un programa de pruebas de caída desde la parte trasera de una grúa que se desplazaba por una pista de pruebas demostró lo problemático que sería un aterrizaje brusco. Prueba tras prueba, las cápsulas prototipos se volcaron de punta a punta con sus torres de acoplamiento y escudos térmicos destrozados por la caída. En 1964, los estudios de North American habían demostrado que los problemas de un aterrizaje brusco eran casi insuperables. El impacto contra el suelo sin el uso de retrocohetes casi con toda seguridad iba a herir a la tripulación.
por lo que se incluyó un pequeño motor de cohete adicional en la torre de escape de lanzamiento para obligar a un módulo de mando que escapara a dirigirse hacia el este, hacia el Océano Atlántico, en caso de una activación estacionaria o casi estacionaria desde la plataforma de despegue o cerca de ella. En el próximo episodio hablaremos sobre el módulo de servicio. Si el módulo de mando era el cerebro de las misiones Apolo, el módulo de servicio era, sin duda, su corazón. Y sus pulmones. Y sus piernas. En fin, ya me entiendes. Por favor, comparte este vídeo si te ha gustado. Y si te sobra €1 al mes, no dudes en hacerte miembro del canal. Parece poco, pero con gente suficiente aportando €1, podría dedicarme a tiempo completo a hacer estos vídeos. Aquí te dejo la descripción de todos los interruptores de la nave. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sea astrofriki y a más ver. Astrofriki lucha contra